A mis espaldas se encuentra el poblado El Triunfo, un lugar que fue clave para el despegue de la economía en Baja California Sur. Se dice que a mediados de los años 1700 llegó un soldado de nombre Manuel de Ocio acompañando a los misioneros. Se dio cuenta que había minerales importantes en la región y se dedicó a explotarlos. Esto fue el despegue del Triunfo. Acompáñenos a conocer qué fue lo que sucedió. El poblado El Triunfo, Baja California Sur, se encuentra a unos cuantos kilómetros de La Paz, la capital del estado. La explotación de minas de oro y plata del Triunfo data de la época colonial, cuando en 1748 Manuel de Ocio fundó el Real de Santa Ana. Posteriormente, el laboreo y beneficio de las minas pasaron al control virreinal. A partir de entonces se produjo un auge minero hasta 1786, para caer en un estancamiento que duró casi 100 años. En 1876 se estableció en El Triunfo la compañía minera El Progreso, con una inversión de $500,000. Para 1890, el poblado contaba con más de 4,000 habitantes entre nacionales, italianos, franceses, ingleses, norteamericanos, alemanes, chinos, etc. En su época de mayor auge, se dice que llegó a sobrepasar los 14,000 habitantes. La historia de los reales de minas del sur de la Baja California se inicia hacia 1748, que fue el año en que se fundó el antiguo Real de Santa Ana, un lugar enclavado en el nudo montañoso del sur, en donde se explotaron vetas de oro y plata por un soldado, un ex soldado de las misiones jesuíticas de la antigua California, que se conoció con el nombre de Manuel de Ocio. Otros soldados que habían trabajado con los misioneros y que habían sido parte de las escoltas de esas misiones, se dedicaron al trabajo de la ganadería, y aún otros se dedicaron también a la explotación de metales, como Gaspar Pisón, que fundó el Real de Santa Ana cuando él descubrió la mina que se conoció con el nombre de San Antonio. Y en ese contexto se encontró una mina extraordinariamente rica en metales de plata que fue bautizada con el nombre del Triunfo de la Cruz, o también se conoce como el Triunfo de la Santa Cruz. Esta mina, el Triunfo de la Cruz, fue la que dio origen al mineral del Triunfo y fue, diríamos, la causante de que en ese nudo montañoso se desarrollara una economía muy importante a fines del siglo XIX, particularmente durante los años del Porfiriato. Este lugar llegó a ser uno de los más grandes núcleos de población. Entre franceses, ingleses, nativos y españoles, llegó a tener más de 10,000 habitantes. Hoy en día no llega a los 500. La actividad minera atrajo a mucha gente de otros estados y del extranjero. Junto con obreros y técnicos, llegaron comerciantes y especialistas de los más diversos oficios. De ser una pequeña ranchería de no más de 200 vecinos, El Triunfo llegó a albergar en 1890 a 4,000 habitantes. El pueblo fue urbanizado, se instaló alumbrado en el jardín público y las comunicaciones con La Paz se mejoraron a través de una línea telefónica y un camino carretero. Debido a que todo este desarrollo se sustentaba en la actividad minera, con el cese de las labores de la compañía en 1912, como era de esperarse, El Triunfo dejó de ser económicamente importante y su población se redujo sustentablemente. Floreció gracias a este crecimiento económico que tuvo El Triunfo. Sin embargo, estos procesos de explotación minera siempre están sujetas a varios factores, como es el estrechamiento de las vetas minerales, la caída en los precios internacionales de la plata, que siempre los padeció, en ocasiones la escasez de mano de obra, porque en términos generales podíamos hablar que
en esta región de México que llamamos nosotros el noroeste, había un circuito de mano de obra que circulaban trabajadores del Triunfo a Santa Rosalía, de Santa Rosalía a Cananea y al norte y sur de Sinaloa, de tal manera que es un mercado regional que siempre se está ofertando de acuerdo a las condiciones de explotación de estas empresas. Así tenemos que muchas familias que estaban arraigadas en el Triunfo terminan en Cananea, o familias de Cananea vienen y se establecen en Santa Rosalía o en el Triunfo. Sabemos que al final la historia del Triunfo cuenta también la historia de los centros mineros de México, que tienen un momento de auge y uno muy dramático, que es el de la decadencia. Todos sabemos que el Mineral del Triunfo sufrió los embates de la intervención de la Revolución Mexicana en 1915, que logró paralizar los hornos de fundición, afectó de hecho toda la estructura productiva. La desgracia o desfortuna del ciclón de 1918, que inundó las principales minas, el 96, San Pedro, San Pablo, la Marroneña, la Valenciana, que eran las minas productoras de plata más importantes. De estos golpes, el ciclón del 18 y la intervención que tuvo en 1915 por fuerzas revolucionarias del general Félix Ortega, pues el Triunfo sufrió una caída de la cual jamás se habría de recuperar. Yo a lo largo de los años he encontrado alguna información que da un diagnóstico. Los norteamericanos principalmente concluyeron diciendo que era muy difícil rehabilitar las minas y continuar con la explotación de las vetas. Ellos habían hecho una serie de estudios en donde pensaban que a cierta profundidad se encontraba un gran yacimiento que le llaman ellos cabezas de vetas profundas, pero cuyo costo era muy grande, de tal manera que era demasiado la inversión, además en una circunstancia de destrucción de toda la infraestructura productiva. Yo creo que esta historia, contada brevísimamente, da cuenta, valga la redundancia, de cómo en un espacio geográfico puede florecer una sociedad y después cómo se expresa esa decadencia. Sin embargo, los saldos históricos que tenemos es un espacio de carácter histórico que se ha convertido en un referente para los sudcalifornianos, en un punto identitario y donde florece todavía una sociedad cuyos rasgos característicos creo yo que se van a mantener en el tiempo venidero. Una de las características principales de los centros mineros es que se constituyen en mercados muy atractivos. Un centro minero requiere insumos para la producción de metales. La población demanda carne, verduras, leche, queso,
alimentos perecederos, y esos tienen que producirse en algunos sitios. Por eso en torno a estos centros mineros florecen pues una buena cantidad de ranchos que se convierten en abastecedores de estas poblaciones. Y por otra parte, la exportación de metales al mercado internacional, que se realiza de manera sistemática, también abre la posibilidad de un mercado que se tiene que dar por el puerto de La Paz, que consiste principalmente en ropas, en textiles, en madera, en fierros, en diferentes tipos de uso, en diferentes mercancías de uso cotidiano. Y por otra parte, pues la demanda de esa industria. Pero este sitio te puede decir o nos puede decir de la magnitud de las explotaciones mineras en la Baja California, porque realmente estas piedras minerales que se pueden ver aquí son los desperdicios. Este lugar era de movimiento, eran trabajadores indios, yaquis, mayos, las recuas de mulas eran enormes. Manuel de Ocio era el principal ganadero en el siglo XVIII. Esto es un embarcadero de metales que permitían que se vaciaran aquí los metales de oro y plata. Entonces hay una gran demanda y es cuando surgen casas comerciales importantes y se empiezan a construir algunas fortunas, como la de los Canseco, Rufo, los González y compañía, los Cornejo, que fueron comerciantes locales que aprovecharon de manera muy extraordinaria esos crecimientos económicos de la península. En el Triunfo se experimentaron varios sistemas de explotación. Uno de ellos, importante a principios del siglo XX, era el sistema de cianuración. Bueno, esto requiere una serie de insumos que se tenían que traer del extranjero. Lo mismo para el borneo de minas, para el mantenimiento de toda la infraestructura, vías férreas, cables, cobre, en fin, todo lo que se requería para mantener una industria pues sumamente compleja para lograr esta producción que hizo que el Triunfo en su momento fuera uno de los centros productivos más importantes del noroeste de México. En lugares como este se extraían los minerales. Se hacía un baño con ácido y otros químicos para lograr el beneficio de los materiales puros. Todavía es peligroso caminar por lugares así como este, porque pueden quedar algunos túneles de las minas antiguas. Gracias por habernos acompañado. Esto fue El Triunfo, un lugar clave para el despegue de la economía en Baja California Sur.